diálogo y análisis con nuestros invitados. Son las 7 de la mañana con 43 minutos. A esta hora recibimos vía telemática al doctor Marcelo Aguilar. Él es epidemiólogo con quien vamos a hablar acerca de la fiebre amarilla y la tos ferina en el Ecuador. Presentes ya en el país, el Ministerio de Salud daba cuenta de al menos 4 casos reportados hasta el momento. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Un gusto estar en su medio. Gracias a usted por acompañarnos esta mañana para hablar de un tema que empieza a generar alarma. ¿Es de preocupación esto que estamos viendo en términos sanitarios con la presencia de la fiebre amarilla en el país? Bueno, hasta ahora se ha confirmado fehacientemente la presencia de un caso de un ecuatoriano que probablemente se contagió de la enfermedad en la provincia de Zamora Chinchipe. Este es un hecho que nos llama la atención, que de por sí ya debe movilizar una serie de acciones por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio del Medio Ambiente. Lo más llamativo es que tenemos una situación epidémica en Colombia. Es un brote importante el que está ocurriendo en varios municipios del departamento del Tolima, algunos casos en el departamento de Putumayo, fronterizo con el Ecuador. Hay brotes en el Perú, hay brotes en Brasil. Es decir, hay una onda. Recordemos que la fiebre amarilla es una enfermedad causada por un virus enzootico, es decir, propio de animales, de primates, de los bosques tropicales y subtropicales de América Latina y de África, y este circula en focos naturales entre monitos y entre hemagogus, que son los vectores que viven en las partes más altas del bosque. Cuando los seres humanos no inmunizados, que no han recibido vacuna, se ponen en contacto con estos focos naturales, pueden infectarse. Entonces es importante determinar qué es lo que está sucediendo exactamente. Estas alertas internacionales obligan a que el Ecuador realice algunas acciones importantes. Primero, revisar las coberturas de vacunación. El Ecuador vacuna sistemáticamente desde el año 2000 a la población en riesgo y la vacuna está en la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, así que los que tienen hasta 24 años han sido vacunados para fiebre amarilla. Esta vacuna protege para toda la vida. Pero Doctor. pueden haber algunas poblaciones que no están vacunadas o no están vacunadas de forma suficiente. Entonces hay que identificar primero aquellas áreas probables donde hay bajas coberturas de vacunación. Hay que hacer seguimiento a epidemias entre primates. Estas se llaman enzootias. Y hay que observar en la costa, en la Amazonía, la mortalidad de monos y hacer un sistema de vigilancia epidemiológico que permita sospechar la ocurrencia de la enfermedad. Doctor. ¿Por qué todos estos esfuerzos, Belkis? Ajá. La enfermedad, la fiebre amarilla es una enfermedad devastadora. Hacia eso Es una quiero ir, enfermedad con doctor. altísima mortalidad. Hacia eso quiero ir, Exacto. doctor, precisamente. Cierto es que días atrás se había conocido de la confirmación de un caso y el posterior fallecimiento de este paciente. El día de ayer, el ministro de Salud daba cuenta de la detección de 4 casos ya de fiebre amarilla, incluido este fallecimiento. De ahí que recomendó vacunarse antes de viajar a zonas amazónicas, etcétera. ¿Cómo puede ir propagándose esta enfermedad? Pasó de 1 a 4 casos, ¿cuán riesgoso puede ser? Hablemos también de las características de la fiebre amarilla, cómo detectarla, un poco profundizar en estos aspectos. De hecho, apenas un caso ya representa una alerta sanitaria que debe generar acciones muy enérgicas y muy oportunas. Ujú. Esa es la cuestión fundamental. Hay que detectar dónde están los focos de transmisión y hay que vacunar a todas las personas alrededor de esos focos de transmisión. Eso es muy importante. La enfermedad tiene 2 fases. Una primera fase conocida como febril, que la persona va a desarrollar fiebre, dolor muscular, eh, vómitos, náusea, decaimiento.
En esta fase, esta enfermedad puede confundirse con muchas otras enfermedades infecciosas que se parecen. Luego pasan 4 días a 6 días y hay una remisión de esta primera fase y algunos pacientes, más o menos 15 a 20% de los que se enferman, desarrollan una segunda fase conocida como tóxica. Esta enfermedad es mucho más grave, va a producir insuficiencia renal, insuficiencia hepática, compromiso cardíaco, compromiso encefálico del sistema nervioso central. Es una enfermedad sumamente grave que va a cursar con ictericia, que es este signo de que la persona se pone amarilla por la insuficiencia hepática, y fenómenos hemorrágicos causados por esta misma razón. Entonces se consolida lo que se llama un conjunto, un síndrome febril icterohemorrágico. En estos casos la enfermedad es muy grave y en situaciones de brote la mortalidad puede llegar hasta 50%. En esta fase la enfermedad no tiene un tratamiento específico, solo hay que dar tratamientos sintomáticos y de sostén, pero en terapia intensiva. De tal modo que cuando se sospecha un caso de fiebre amarilla, tiene que ser trasladado inmediatamente a un hospital para mejorar la perspectiva de sobrevida del paciente. ¿Cómo se produce el contagio? Por la picadura del insecto transmisor que es el Hemagogus Ujú, osabetes. ujú. Estos son insectos que viven en la selva, generalmente selva primaria, en relación con los primates, que son los reservorios del virus de fiebre amarilla. La fiebre amarilla puede causar mortalidad tanto en monos cuanto en humanos. Correcto. Existen 2 ciclos de transmisión, Belkis. Ujú. El ciclo de transmisión selvático, que está en las condiciones que hemos descrito, pero el virus de la fiebre amarilla puede urbanizarse a través del mosquito Aedes aegypti, que lo conocemos muy bien, porque es transmisor del dengue y de otros virus. El mosquito Aedes aegypti tiene una potencia vectorial tremenda. Transmite los 4 serotipos del dengue, Zika, chikungunya, fiebre equina venezolana, fiebre amarilla de tipo urbano. Ujú. Entonces, una de las mayores preocupaciones para la salud pública es evitar que un foco selvático se urbanice con la inclusión del mosquito Aedes aegypti transmitiendo la fiebre amarilla. Pero Por luego se eso, produce un contagio de persona a persona. no, No, siempre a través de un vector. correcto. En el ciclo selvático a través del Hemagogus y en el ciclo urbano a través del mosquito Aedes aegypti. Pero con las condiciones climáticas que tenemos en el país, con la estación invernal tan severa, hay millones de mosquitos Aedes aegypti. Entonces, por eso la fiebre amarilla representa una emergencia sanitaria que requiere acciones muy precisas, acciones oportunas y suficientes para evitar su dispersión. Esto en lo que tiene que ver con la fiebre amarilla. La tosferina. ¿Qué es la tosferina? Se ha detectado un caso hasta el momento aquí en la capital, según reportan ya varios medios. La Secretaría de Salud de Quito lo confirmó así. ¿Cómo se transmite? ¿Cuál es la gravedad de esta enfermedad? La tosferina causada por pertusis es una infección respiratoria, es una infección que produce afectación de la faringe, de la laringe, luego puede producir lesiones mucho más graves y sumamente tóxicas. La, la tosferina es una enfermedad sumamente tóxica que puede causar mortalidad. En realidad, desde el año pasado se han estado produciendo ya un número importante de casos. Durante el 2025 hay un incremento del número de casos y por el perfil de las personas afectadas, pues esto puede estar relacionado con la caída de las coberturas de vacunación que ocurrió durante la pandemia. Ujú. Recordemos que durante el año 2020 y durante el 2021 también, el sistema sanitario del Ecuador, como el de varios países, se vio gravemente afectado por la pandemia. Todos los recursos estaban para atender la COVID-19 y
prácticamente todos los otros programas de salud pública se cayeron, se vieron seriamente afectados. En el Ecuador se estima que aproximadamente 450,000 niños no fueron vacunados Ujú. con el esquema normal de vacunación. Esta es una enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Está la DPT, la vacuna triple viral que contiene la protección para la tosferina. Entonces, bajaron las coberturas de vacunación y estamos viendo estos factores. Durante el gobierno, durante la segunda fase del el segundo semestre del gobierno del presidente Lazo, se hicieron campañas de vacunación para mejorar las coberturas. Sin embargo, es probable que algunas cohortes, algunos grupos no fueron vacunados de forma suficiente. Entonces, otra vez hay que insistir en la vacunación, hay que identificar dónde están ocurriendo estos casos de tosferina y hacer vacunaciones focales, especialmente a los grupos que no fueron protegidos por el esquema normal de vacunación. Decimos que el principal síntoma es un ataque de tos intensa seguido por una sensación de asfixia y que es altamente contagiosa, especialmente en niños pequeños, doctor. Así es, exactamente. Va a empezar como una infección respiratoria, con una tos intensísima, una tos quitinosa que decimos los médicos, y luego se agrava porque van a desarrollarse una serie de lesiones membranosas en la faringe, en las amígdalas, con efectos sumamente tóxicos. Eh, Una de las características es la tos intensa y el paciente evoluciona muy rápidamente y el niño se ve gravemente enfermo. ¿Hay Y riesgo de va a mortalidad requerir, en estos casos? sí, existe riesgos de mortalidad, por lo que estos cuadros deben ser llevados inmediatamente a la unidad de salud, inclusive al hospital, para que sean tratados de la forma más adecuada y oportuna. Otro tipo de complicaciones, no necesariamente este riesgo de mortalidad, pero otro tipo de complicaciones por haber adquirido esta enfermedad. Bueno, el cuadro evoluciona grave, pueden Ujú, incluirse infecciones respiratorias bajas, ujú. infecciones que van a afectar el sistema nervioso central. Es una enfermedad grave. Finalmente, ¿cuál es entonces el llamado, doctor, ante la presencia de estos cuadros ya en el país? Mire, el Ecuador está viviendo una situación sanitaria sumamente crítica. Tenemos una situación muy alta de transmisión de dengue en todo el litoral y la Amazonía. El año anterior tuvimos más de 61,000 casos. Este año tenemos altos niveles de transmisión. Estamos frente a esta situación de fiebre amarilla. Tenemos brotes eh, de estas otras enfermedades, de tosferina, en fin. Y estamos frente a una situación sanitaria bastante crítica. Se requiere, más allá de controlar las enfermedades, de ejercer una estrategia sanitaria frente a la emergencia de estas enfermedades, que incluya vigilancia epidemiológica, que incluya fortalecimiento de talento humano en algunas áreas críticas, una movilización importante para lo que se requiere asignación de recursos. En este momento, la situación sanitaria del país requiere acciones mucho más enérgicas de lo que se ha tenido hasta este momento. Doctor, la última inquietud nada más y con esto cierro. Preguntan por acá, si una persona ya se vacunó, ¿se puede volver a vacunar sin problema? Para fiebre amarilla, ¿O para ambos casos? sí, la fiebre amarilla generalmente actualmente se vacuna una vez cada 10 años, perdón, una vez para toda la vida. Hasta Ujú. hace unos 15 años atrás se recomendaba la revacunación cada 10 años, pero estudios recientes mostraron que una sola dosis va a proteger para toda la vida. Y en el caso de Pero la si en tosferina, caso hay una persona que no conoce, no recuerda, si se revacuna no va a tener ningún problema. Igualmente con los refuerzos para las otras enfermedades, para pertusis. o sea, eso para el caso de la fiebre amarilla y lo propio para la tosferina. Exactamente, sí. Correcto, doctor. Muchísimas gracias por este interesante diálogo que hemos podido tener esta mañana. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Belkis. Saludos a la distinguida.